Y se dio a conocer el estudio de hábitos de los usuarios de Internet en nuestro país. Y bueno, pues hay hallazgos interesantes. Para hablar de ello está con nosotros Lina Rodríguez González, presidenta de la Asociación Mexicana de Internet. Lina, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy contenta de estar contigo y tu auditorio en este prelanzamiento de nuestro estudio de hábitos, que ya tiene más de 20, bueno, la asociación tenemos más de 25 años y el estudio, pues esta es ya la 19ª edición. Claro, ¿qué destacarías? Algo que me da mucha curiosidad es si ya se nota en los números de México un cambio, por ejemplo, antes, hace 5 años, todos hacíamos Ujú. búsquedas, ahora Sí, es altamente probable que consultamos los modelos de inteligencia artificial. ¿Qué tanto así se es. empieza a notar en el uso de Internet este componente? La inteligencia artificial en nuestro país, hoy el 50% de los internautas están reportando que la están usando, el 45% que se sienten cómodos, pero todavía tenemos por ahí una brecha naturalmente digital, ¿no? Porque al final de cuentas no es una herramienta como tal 100% adquirida. Claro, o sea, ¿cómo adquirida? Que la gente la usa, ¿no? Ya, Tenemos un ajá. 50% que la gente que no la usa, ¿no? El 58% dicen, sí, me parece que la inteligencia artificial es atractiva y me ayuda a tomar decisiones, ¿no? Claro. ¿Qué otro elemento destacarías con respecto a los usuarios de Internet? Algo que me llama la atención es los que están conectados, por ejemplo, pues ya vamos en promedio más de 6 horas, pero Sí. ahora pensaba que pues todos estamos conectados todo el tiempo si tienes un teléfono celular con plan de datos, ¿no? Entonces ya ahí Así estás es. conectado 24/7, pero me gustaría saber cómo lo miden, digamos, o se refieren a alguien que está sentado en su computadora viendo el Internet. No, como bien lo dices, Rodrigo, tiene que ver con, estamos conectados todo el tiempo con el celular, pero no necesariamente todo el tiempo en Internet. Y el promedio que está teniendo el usuario en México, en más de un 24%, son de 9 horas al día. Después de este viene con entre 5 y 7 horas un 11% y 5 horas, que sería básicamente nuestro promedio, ya estamos hablando de un 22% aproximadamente. Si sumamos todos estos, la realidad es que nos da un 60% en donde el usuario en nuestro país está arriba de 5 horas conectado, ¿no? Claro. ¿Y qué hace la gente cuando se conecta a Internet? Curiosamente, lo primero que hace es tener temas de mensajería instantánea, o sea, nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos en nuestras redes sociales, queremos saber cómo estamos. También tenemos un tema importante con el tema de consumo de productos y series con un 58%. La gente escucha música en un 57%. Y ya revisar correo electrónico, que sería la parte de laboral, pues tenemos un 48%, 47% para comprar en línea, hacer pagos de servicios un 44%, leer noticias un 42%. Nosotros hemos visto cómo esta variación se ha dado sobre todo en el consumo de noticias durante los últimos años, y lo que está haciendo la gente es, como ahorita, estar en Internet, pero también estar en radio, pero también estar en televisión, y de esa manera es como se están enterando, en un ecosistema 360. Claro. Y esto que mencionas es interesante, sobre todo porque, bueno, por ejemplo, este programa lo escuchan en YouTube, muchas personas multicast, a veces en las propias, estos asistentes virtuales, me refiero a los Alexas o OK Google, Ujú. digamos, en iTunes Radio, me parece que es. Y, en fin, pero al mismo tiempo, y como mencionas, funciona mucho desde el punto de vista de noticias, pues los famosos WhatsApp, ¿no? Mi tía me mandó un WhatsApp que dice que no sé qué, que se vuelve relevante. ¿Qué destacarías en términos de cómo se ha modificado en los últimos 10 años el consumo de Internet, independiente de la inteligencia artificial, que claramente se va dibujando cada día más, pero qué otras cosas han cambiado? Otra de las cosas que han cambiado es el tiempo de conexión, sin lugar a dudas, el uso que le estamos dando. Hoy en nuestro país, el 80% de la gente hace compras en comercio electrónico. Creemos y sabemos que estamos frente a una realidad donde el consumidor en México ya está comprando en línea, y eso pues es muy positivo para para las empresas, sin lugar a dudas.
Otra de las cosas que también ya sabemos y que se ha transformado es que la gente tiene un alto consumo en redes sociales de los contenidos, pero también ahora están haciendo búsquedas y revisiones más especializadas antes de comprar. Antes no. Hoy estamos hablando también ya de un internauta mucho más entendido de qué es lo que está pasando en Internet, más selectivo, más preciso y que por lo tanto Internet hoy le ayuda a tomar diferentes acciones. Una de las cosas que no han cambiado es en cuanto llegó a Facebook al país, se establece como la red social más importante. Por encima ahorita únicamente está WhatsApp con el 91%, pero pensaríamos que ya nadie consume Facebook y eso no es real. El 85% de los internautas en nuestro país tienen WhatsApp y como tú lo acabas ahorita de comentar, perdón, Facebook y después de Facebook tienen YouTube y TikTok. Y viene una pelea interesante por la audiencia entre TikTok e Instagram, que tienen el 58% de la audiencia. Debajo de ellos viene Telegram, por ejemplo, ¿no? Ah, qué Y en interesante. estos 10 años hemos visto cómo la inteligencia artificial empieza a tener un espacio importante en el uso de la herramienta, ¿no? El 34% de los mexicanos ya, el 50% ya la usa y el 34% ya destaca como una parte importante de su trabajo. Y ahorita que tú platicabas de estos asistentes virtuales, pues bueno, estas herramientas se están usando en un 45%, ¿no? Por encima de ellas, en cuanto a la inteligencia artificial, pues están estas generadoras de contenido, como puede ser Gemini, ChatGPT, Cloud, etcétera, con un 66%. Entonces, estamos hoy en 2026 con un internauta más experimentado, más selectivo, donde sí utiliza Internet para el entretenimiento, donde hace una revisión previa al consumo y esto hace que las marcas nos estemos enfrentando a diferentes retos para poder llegar al consumidor que necesitamos. Y luego va a venir un cambio bien interesante, Lina, o no sé cómo lo observas, sobre todo con los agentes. Hoy todavía es muy limitado, supongo que las cifras Ujú. probablemente no pintan necesariamente la utilización de agentes de inteligencia artificial, pero es obvio que cada quien tendremos un agente que a lo mejor tu Sí. interacción cuando va a hacer una compra, depende del segmento, y ahorita te quiero preguntar de cómo se ve por segmentos el comportamiento, Sí. pero entonces tú le vas a decir a tu agente, oye, necesito comprar pues una camisa. Y entonces el Ujú. agente, yo ya no voy a ir a revisar 18,000 sitios, va a ser el No. agente que lo va a hacer por mí, los sitios que Ujú. estén hechos para ser leídos por los agentes tendrán más éxito, los que puedan transaccionar, digamos, en la arquitectura de la página, ya no con un humano, sino con mi agente, con Sí. esquemas de seguridad, etcétera, pues van a ser, Sí. y va a cambiar radicalmente, ¿no? Porque a lo mejor hoy, como lo acabas de mencionar, el consumidor pues ya visita muchos sitios, evalúa, compara precios, ve la reputación, que también es algo importante, y luego ya no va a Sí. ser así, porque alguien más lo va a hacer por ti, bueno, no alguien más, uno de estos agentes, y ahí la Ok. arquitectura del Internet probablemente va a cambiar, va a ser muy interesante. En realidad, la arquitectura del Internet ya está cambiando porque estamos haciendo ahora lo que antes se llamaba posicionamiento orgánico en buscadores y ahora lo estamos haciendo para que la IA encuentre esa información no solo en el ecosistema de una página web, sino también en redes sociales, en las búsquedas, en las aplicaciones, porque como bien dices, un día me voy a levantar y voy a decir, ah, quiero estrenar un vestido nuevo y se me ocurre que quiero que sea rojo con puntos blancos y entonces se lo diré a mi agente y mi agente, de acuerdo a mis hábitos de consumo, a mi talla, a mi peso, a si lo quiero de manga corta, larga, etcétera, va a ir a buscar en el mundo digital, en los sitios donde estoy acostumbrada a que ya tengan toda mi información, me va a decir, ah, bueno, pues estas son las 3 o 4 o 5 opciones que te traigo. Claro, es fascinante. Lina, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo, porque me Claro. gustaría saber cómo se ve por edad, obviamente, y es casi Ujú. una correlación obvia, digamos, los más jóvenes de menos de 25 consumen muy distinto a Así los es. que tienen más de 65, por poner un ejemplo, y luego Ujú. si hay diferencias todavía
en términos del rango de ingresos, si eso lo miden y saber si esas diferencias convergen o se amplían en cómo utilizamos Internet. Pero vamos al corte, si te parece, Lina, y volvemos. Esta mañana está con nosotros Lina Rodríguez González, presidenta de la Asociación Mexicana de Internet, que nos está adelantando algo del estudio, bueno, bastante, de hábitos de los usuarios de Internet en México 2020. Esta mañana está con nosotros la Lina Rodríguez González, presidenta de la Asociación Mexicana de Internet, hablando del estudio de hábitos de los usuarios de Internet en México 2026, que están por presentar. Así que muy agradecido, Lina, por los datos que nos compartes de manera adelantada. Y bueno, te preguntaba, ¿cómo se ve en términos de grupos de edad y cómo se ve en rangos de ingreso los usuarios de Internet? Los usuarios de Internet para este 2027 podemos separarlo por generaciones. Por ejemplo, la generación Z, que es la gente que tiene entre 14 y 29 años, es un 33% de los internautas en nuestro país, seguido por los millennials, que tienen entre 30 y 45 años, y después venimos la generación Z entre 46 y 61 años con el 25%, y después viene la generación de baby boomers con el 12%. Algo importante también con los baby boomers es que es una generación que pareciera que son pocos los que están entrando, pero la realidad es que el tiempo de uso con ellos también es relevante, ¿no? Y con respecto a los niveles socioeconómicos, uno pensaría que la gente con una mejor posición económica es quien más está entrando en Internet en nuestro país, pero en realidad es la gente que tiene una posición media, media baja con un 40%. Después le sigue un nivel medio con un 16%, y el nivel A y B, que son los más altos, con un 15%. Pero un dato también muy interesante es que el nivel socioeconómico bajo y todavía más bajo, que sería el D más y el D y el E, como están separados los niveles socioeconómicos, entran en un 29%. Hoy las conexiones en nuestro país en un 77% están dados en la casa, y después de ese está una oficina con un 48%, pero también aparecen espacios públicos alrededor de un 20%. Qué interesante. Nada más ahí en las generaciones estamos hablando la generación Z, Millennials, X y Baby Boomers, ¿no? En ese orden. Y es muy interesante lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, los Baby Boomers, pues una de las características de la tecnología es que tienes menos fricción para la utilización, y creo que ya llegamos a ese punto, ¿no? Es decir, puede ser que una operación bancaria puede resultar muy confusa para pensaría generación X y Baby Boomers, sobre todo Baby Boomers, pero por ejemplo WhatsApp yo creo que es universal, ¿no? Como ya lo mencionabas, o sea, es más, Sí. a veces puede ser que un Baby Boomer que ya se retiró, pues está todo el día en el WhatsApp mandando violines, ¿no? Digo, Buenos días. no quiero ser estigmatizar a nadie, pero sí es muy común así, buenos días, y un violín te mandan. Sí, Entonces, bueno, todos pues tenemos a la tía que lo hace, ¿no? exacto. Pero es interesante cómo la tecnología más bien se adapta, digamos, al grupo de edad, y la tecnología exitosa lo hace más aún. Ahora, mencionado en términos de los rangos de ingresos, que es súper interesante lo que mencionas, sobre todo porque eso me sigue generando cierta esperanza en términos de la inclusión financiera, ¿no? Porque cada vez vemos que estas personas, pues el efectivo sigue siendo importante, pero puede haber incentivos para que las personas tengan algún servicio financiero, justo porque la tecnología hoy pues prácticamente te permite tener una sucursal bancaria en tu teléfono. Así es, por ejemplo, el 44% de los usuarios en nuestro país están haciendo compras en línea, por 47%, perdón, y el 44% hacen pagos de servicio. Algo también interesante, pues es que estamos utilizando transacciones y servicios bancarios o transferencias hasta en un 41%, ¿no? Sí hay todavía gente que pues necesita ir a la sucursal bancaria y hacer ahí sus trámites, pero conforme va pasando el tiempo y estas nuevas generaciones están
haciendo dueños o se están adueñando del ecosistema digital, vamos a ver que, que este tipo de uso se va a aumentar de manera considerable, porque también tenemos naturalmente retos con respecto a la adopción tecnológica, pero no nada más eso, sino a la bancarización como tal, ¿no? Todavía en nuestro país hay gran uso del efectivo y bueno, hay herramientas donde se permite ir a hacer en las tiendas de conveniencia transferencias bancarias para tratar de que el dinero pase ya por un mecanismo digitalizado. Claro. Por último, Lina, me gustaría saber tu opinión. Sé que no viene en el estudio necesariamente, pero es la infraestructura, porque yo no dejo de sorprenderme. Tengo exactamente identificado en dónde se me cortan las llamadas en la Ciudad de México, que es realmente pues, muy potente desde el punto de vista económico y que uno no pensaría que una de las grandes urbes del mundo pues tiene un problema en donde vas en una llamada en una zona céntrica de la ciudad y se te corta, ya, así está. Y eso te habla, uno, de la utilización del espectro y de los incentivos para instalar infraestructura, 5G o 4G o lo que, o sea, de repente estamos hablando de la inteligencia artificial y todas estas cosas y de repente se te corta la llamada en el segundo piso del periférico. Exactamente les puedo decir entre qué calle y qué calle. ¿Cómo ves el tema de la infraestructura y cómo, quizás no viene en el estudio, pero cuál es tu visión al respecto? Mira, si bien el 43% de la gente dice que no tiene problemas para conectarse, la realidad es que hoy las barreras son de acceso, pero en cuanto a calidad y costo, lo cual pues es un 24% de las personas quienes estamos lidiando con estas conexiones locales lentas. Y por ahí hay otro 24% que también reporta que su problema para la conexión, pues son fallas técnicas del proveedor de Internet, ¿no? Entonces, esperaríamos que, como bien dices, la calidad de nuestras conexiones sean más eficientes porque el usuario ya está ahí, el usuario sí está utilizando Internet, ¿no? Aunque también el 16% habla de una barrera económica para poderse conectar, que ahí ayuda mucho los espacios públicos, las plazas públicas, el metro, etcétera, en donde la gente puede tener internet en donde quiera que va pasando, nada más que sí también somos muy conscientes como mexicanos de que hay riesgos con respecto al uso de nuestros datos Claro. personales y pues sí nos da temor poder tener por ahí algún tema de ciberataque, alguna filtración sobre nuestros teléfonos, etcétera. Y eso más o menos reporta arriba de un 40% del usuario. Qué interesante. Pues Lina, te agradezco mucho la entrevista. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un gusto para tu auditorio. Gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Lina Rodríguez González, presidenta de la Asociación Mexicana de Internet, con el adelanto del estudio de hábitos de los usuarios de Internet en México 2026.